Muy buenos días, somos Capilla Calvario Iglesia El Camino. Les queremos dar la bienvenida como siempre todos los domingos a los que nos acompañan, a los que acostumbran también a acompañarnos a estas horas. Donde quiera que estén, le damos las gracias y les pedimos sus oraciones, que sigan orando por nosotros mientras ustedes tienen tiempo con el Señor, que nos levanten también en sus oraciones. Los que tienen congregación en sus iglesias, también les pedimos que en sus reuniones de oración también nos tengan en cuenta a Capilla Calvario Iglesia El Camino, aquí de Michoacán. Y de nuevo, bienvenidos, y también como siempre les recuerdo que estamos en YouTube, también bajo el mismo nombre, Capilla Calvario Iglesia El Camino. Yo soy el pastor Cristóbal García, para aquellos que nos encuentran con este video de repente o con esta en vivo. Siempre les recuerdo que estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo y libro por libro. En este momento estamos pasando por el capítulo 23 de Hechos, el libro de los Hechos. Y vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el 35 este día. Ojalá tengan sus Biblias con ustedes. Y que la paz y el favor de Dios esté con ustedes. Que gracia y paz, como acostumbra Pablo saludar a las iglesias, también queremos que esa sea nuestra costumbre de desearles gracia y paz, porque la gracia de Dios provee la paz en nuestros corazones. Así que gracia y paz sea con ustedes. Y si tienen sus Biblias, hoy vamos a estudiar, como les dije, desde el versículo 12 hasta el final del capítulo. Ojalá tengamos tiempo de terminar todo esto, de estudiarlo, pero si no, por eso es que nos gusta o leemos versículo por versículo, porque la próxima semana continuaremos en lo que nos quedemos hoy. Pero para la próxima semana será Navidad, y como raramente cae en domingo, tendremos la oportunidad de celebrar Navidad, y quizás tengamos un estudio especial para ese día, el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya hablaremos acerca de eso la próxima semana, porque aún en la comunidad cristiana hay mucha controversia, y muchos sabemos que Jesús no nació en 25 de diciembre, pero eso lo veremos la próxima semana si Dios quiere. Por lo pronto vamos a leer versículo 12 en adelante del capítulo 23 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven, que tiene algo que de hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche
200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, estimado también he intimado también a los acusadores que traten delante de ti lo que tratan con él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volviendo a la fortaleza, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Señor, te damos gracias de nuevo por su palabra, Señor. Le pedimos, Padre, como siempre, que su Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que nosotros tengamos el entendimiento para recibir su palabra, Señor. Siempre tenemos el conocimiento de que nosotros somos incapaces, que necesitamos de usted, que nos dé el entendimiento, que nos bendiga, que nos unja con el Espíritu Santo para entender la palabra, Señor. Sea con nosotros y ayúdenos a siempre permanecer en la sola Escritura, Señor, de saber y ser guiados por ella, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, bendiga este estudio, bendiga a los que están presentes, bendiga a los que están conectados por medio del internet, Señor, y sea con todos nosotros. Se lo pedimos rogándole en el poderoso, precioso, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ya habíamos venido viendo cómo Pablo trató primero de llegar a los líderes judíos, pero ellos no tenían nada que recibir de él, pero más querían matarlo, más que nada. Así que estaba la misericordia de Dios estaba con Pablo, ellos viendo que Jesucristo está con él, pero ellos en vez de arrepentirse seguían con la trama de querer matarlo, seguían con su envidia, con su coraje de saber que este hombre predicaba a Jesús. Y por eso es que cuando el tribuno o el capitán del ejército romano lo salvó nuevamente de ellos, es cuando viene aquí el versículo 12 que nos dice: venido el día, o sea que cuando el tribuno ya lo sacó de ahí del concilio, que querían despedazarlo, se lo llevó a la fortaleza a resguardarlo, a protegerlo. Ellos tomaron el complot y se juramentaron bajo maldición, dice el versículo 12, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Pues yo me pregunto, sabiendo ya, teniendo las escrituras de lo que ya podemos leer adelante, sabemos que ellos no lograron eso, pero me pregunto si de veras no comieron ni bebieron hasta que diera muerte a Pablo, porque no lo pudieron matar a ellos. Así que fue vana el juramento, pero era tanto el odio que decían: no comeremos ni beberemos, pensando que se iba a lograr todo lo que estaban planeando. Pero la vida de Pablo siempre ha estado en peligro desde su salvación, desde el principio en su ministerio. Cuando empezó a testificar, inmediatamente después de ser salvo, de ser cristiano en Damasco. Eso lo vimos en el capítulo 9, cuando estudiamos del versículo 22 al 25. También estaba en peligro su vida.
durante su primer visita a Jerusalén. Después de su conversión, los judíos helenistas, si se acordarán cuando estudiamos el capítulo 9, versículo 29, también ahí trataron de matarlo los judíos helenistas. También en Antioquía, en Pisidia, nos acordamos todo el trayectorio que hemos estudiado acerca de la vida de Pablo, capítulo 13, del versículo 50 a 51, ahí vimos que lo amenazaron de apedrearlo en Iconio, también en el versículo 14, el capítulo 14, versículo 5. También fue apedreado en Listra, eso lo estudiamos un poquito muy profundamente, y ese es cuando tengo yo la idea de que sí lo mataron en Listra, cuando lo agarraron a pedradas y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto y en realidad estaba muerto. Pero eso ya lo discutiremos en otra ocasión cuando entremos en el libro de Corintios. Eso lo vimos en el capítulo 14, versículo 19 y 20. Cuando estuvo en Corinto, nos acordamos también cuando se quería embarcar, también lo querían matar en el mar, cuando estuviera embarcado, y que no se subió al barco porque había un plan también para matarlo a él. También planearon matarlo embarcándose y todo. O sea que todo el tiempo que Pablo iba predicando el evangelio, también su vida estaba en peligro, pero siempre estaba la misericordia de Dios con él, que no les permitió. Pablo escribió acerca de eso en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Él mismo dijo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y vemos ahí el patrón de la persecución de la iglesia, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Vino de los mismos religiosos, de los mismos líderes. Y siempre he dicho, la iglesia fue atacada por los religiosos, por la religión. Nunca fue atacada de lleno por los gentiles. Claro que hubo también gentiles que quisieron matar a Pablo porque él predicaba el evangelio, y eso afectaba sus negocios. Eso lo vimos también muy significativamente. Así que podemos ver que esto tiene un significado especial cuando consideramos todo lo que Pablo sufrió en las manos de su propia gente. Y eso fue su propia raza, de donde vino él, su propia familia quizás también. Pero vemos el versículo 13 y 14 donde dicen: eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Una vez más, si estos se propusieron, debieron haber ayunado de por vida, pero no creo que fuera el caso. Pero vemos la seguridad de estos hombres al saber que los líderes y los ancianos iban a estar de acuerdo con su plan. Eso estaba ya hecho, porque había ese odio en ellos contra Pablo. Y vemos siempre que cuando hay odio, y hay odio desmedido, casi siempre vemos que cuando nosotros tenemos argumentos para nuestra posición, cuando se trata de discutir las cosas de Dios, cuando nos basamos en la palabra de Dios, nunca dejamos de tener argumentos. Siempre tenemos la respuesta correcta a las preguntas acerca de nuestro Señor y de lo que creemos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que cuando las personas religiosas pierden el debate o no tienen cómo explicar ciertas cosas bíblicas, su recurso es el odio. Y siempre tenemos que batallar, y eso es normal para todo cristiano. Aquel que sean de una manera pensativa, de creerse ecuménicos. Ecuménico quiere decir todo aquel que abraza todas las religiones.
Eso es ecumenismo. Y hay muchos que se dicen cristianos. El líder de la Iglesia Católica se llama ecuménico porque él abraza las otras religiones, el budaísmo, musulmán, todo eso lo abrazan ellos. Pero nosotros tenemos la posición, nosotros no somos ecuménicos, somos cristianos y estamos en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros seguimos el ejemplo de los reformadores de la iglesia, de decir la sola escritura, la sola gracia y la sola palabra de Dios y la sola gracia de Dios también. Y me falta una, pero después se las debo. Pero la cosa es que nos tenemos que así y despertamos cuando tenemos esa seguridad en nuestra creencia y en nuestra relación con el Señor. Se despierta en la gente un odio desmedido porque viene la ignorancia y aparte de eso viene el coraje de no poder debatir con hechos y con palabras. Y hay muchos que andan por ahí también que se pueden llamar apologistas de la religión, pero transgreden en la palabra y la cambian y la sacan de contexto y para poder hacer y aportar la idea de que ellos tienen la razón. Pero eso no más para explicar el desmedido odio de los judíos en contra de Pablo. Es igualito que el odio que le tenían a nuestro Señor Jesucristo. Es igualito. Y como dijo él, si me odiaron a mí, ¿por qué no lo habrán de odiar a ustedes? Y todo esto para decir que si estamos a gusto en según relación con el Señor, y si queremos abrazar otras ideas, otras creencias, entonces no tenemos esa idea firme en nuestro Señor Jesús. Nosotros, los cristianos, no podemos ser ecuménicos, porque el ser ecuménico quiere decir que creemos en los otros dioses, en las otras ideas, en las otras maneras de salvación. Nosotros solamente creemos en la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y eso es todo. De ahí viene el odio. Pero ahí regresemos al contexto de nuestro estudio en el versículo 15, donde dice: ahora pues vosotros con el concilio, es cuando ya estos hombres, 40 hombres que decidieron, le están diciendo cómo hacerle a los líderes, diciendo: requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue, diciéndole: tú póngale una trampa al tribuno, que lo traiga de nuevo. Vamos a decir, queremos saber algo más acerca de él, queremos interrogarlo más, queremos saber más de él, y cuando el tribuno acepte, entonces lo van a traer de nuevo. Ya sabían el trayecto, que estaba muy cerca. Ya leímos en estudios pasados que la fortaleza estaba muy cerca del templo de los judíos. Eran cosas de caminar, y ellos lo planearon ahí. Son 40 hombres, quizás lo traigan unos guardas y lo acompañen, que les duran. Y ellos no hablan de matar a los guardas, porque sería un crimen en contra de Roma. Ellos quieren agarrar a Pablo para matarlo. Y eso es lo que ponen la trampa al tribuno, que caiga en la trampa, y ahí le arrebatamos a Pablo, lo matamos ahí mismo y ya no va a poder hacer nada. Ese era el plan de ellos. Como quien dice, era pan comido, porque ellos decían: bueno, no vamos a comer nada, pero para el próximo día, a la tarde, ya vamos a poder comer porque ya va a estar muerto Pablo. Pero no fue así, no fue tan fácil. El convencer a los líderes judíos fue muy fácil, porque también tenían el odio desmedido en contra de Pablo. Así que básicamente era un hecho que le hicieran eso. Pero todo esto están cooperando ellos, el tribuno y los superiores, y era como que había habido antes, cuando en tiempos de Jesús, había visto cooperación con los líderes judíos, líderes religiosos con las autoridades romanas. Por ejemplo, en Mateo 28, ahí nos dice en el versículo 11 al 15, dice: mientras ellos iban aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Esto estamos hablando acerca de cuando la roca
se movió en la tumba de Jesús. Y se acordarán que estaban dos guardas ahí esperando a que guardaran el control ahí. Y ellos se durmieron y ya cuando despertaron ya la roca estaba movida de la tumba de Jesús. Y ellos hicieron asustados porque nos acordaremos que hemos estudiado que si algo pasaba bajo la custodia de los soldados romanos, ellos sufrirían también la muerte. Y ellos lo que hicieron en el versículo 12, que fueron a consejo y le avisaron los ancianos. Dice el versículo 11 que fueron a los principales sacerdotes y le dijeron todo lo que había acontecido. Y el 12 dice que los ancianos se juntaron y dieron mucho dinero a los soldados. Porque no solamente era el dinero, pero el dinero era para que crearan un rumor, para que dijeran, bueno, los cristianos, los seguidores de Jesús vinieron y se robaron el cuerpo. Y los dieron el dinero para que inventaran ese rumor a los soldados romanos. Y además ellos protegieron, los líderes religiosos protegieron a los guardas romanos para que no les dieran muerte, porque el castigo era la muerte. Y pensaban así que tenían esa mentalidad. Así, los discípulos de Jesús inventaron ellos que fueron los que se robaron el cuerpo. Y fue divulgado, dice el versículo 15, que entre los judíos fue divulgado este rumor. Pero ellos pensaban, eso es para decir la manera en que pensaban los líderes religiosos con los romanos. Dijeron, bueno, si este hombre se mete en problemas porque nos va a ayudar a sacar a Pablo de ahí, entonces nosotros podemos ayudarle para que no le maten, porque perder un prisionero como él iba a constituir la muerte para los guardas romanos que lo perdieran. Así, eso era el complot que estaban tramando. Pero vemos que estos 40 hombres que ayunaban y los líderes religiosos se les olvidaba algo muy importante, y es lo que pasa con los incrédulos muy, muy seguido. Cuando traman algo en contra de una persona o de un cristiano, se les olvida que el Señor está con él. Y de esa manera Jesús está con Pablo, lo tiene de su mano y él no lo soltará hasta que él quiera. Y eso es lo que se les olvidaba, que la misericordia de Dios, la presencia de Jesús estaba con Pablo. El Espíritu Santo lo protegía. Y eso no contaban con eso, porque ellos no tienen esa conciencia. Tener la conciencia de tramar, de hacer maña y de hacer trampa y de confabularse con nosotros para llevar a cabo su plan. Pero se les olvidaba el plan de Dios. Y siempre se les olvida. Así que cuando pensemos que estamos somos débiles, sí somos débiles como cristianos, y somos vulnerables, pero la mano protectora de Dios siempre va a estar sobre nosotros. Cuando Él no quiere que sucedan las cosas, no pasarán. Y todo lo que pasa es por alguna razón. Tenemos que tener eso en cuenta. Pero siempre que somos hijos del Señor, el Señor nos va a proteger hasta el día que Él quiera, hasta que nos quiera en su presencia. Los versículos 16 al 18 dicen: mas el hijo de la hermana, eso viene la misericordia de Dios y la mano protectora de Jesús sobre Pablo. Dice el 16: mas los hijos el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven, que tiene algo que decirte. Así que vemos todo eso. Ya vimos que desde que la conversión de Pablo siempre su vida estuvo en peligro, y ahorita no es diferente. Pero el Señor mismo le dijo que sufriría. Él lo prometió, que estaría con él también. Así como dijo que tanto sufriría cuando recién se convirtió, cuando le dijo a Ananías: ve y dile todo lo que ha de sufrir por mi causa. Se le está cumpliendo el sufrimiento, pero también está cumpliendo que lo protegería.
En el versículo, cuando lleguemos al capítulo 26 de este libro, vamos a ver que el Señor le promete que Él estaría con él, como ya hemos visto en diferentes ocasiones, que lo anima el Señor y le dice que también el estudio pasado vimos cómo el Señor se le apareció y le dijo que Él estaría con él, que no temiera. Así lo animó, básicamente, es lo que vimos allí. Y Pablo se aferró a todo eso. Pablo se aferró toda su vida a esa promesa de Dios. Fue fiel como lo sigue siendo. Jesús fue fiel. Dios fue fiel con Pablo. Y así sigue siendo el Señor fiel. No se nos dice nada acerca de la hermana de Pablo, solamente lo que podemos ver aquí. Sabemos que tenía una hermana y sabemos que esa hermana tenía un hijo, el sobrino de Pablo, y eso es lo que está escrito aquí. Pero también sabemos que Pablo le perdió todo en su conversión. Perdió su familia, perdió todo. En Filipenses 3:8 ahí dice él. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Jesucristo mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que él perdió todo por seguir a Cristo. Esto nos sugiere que Pablo perdió a su familia también, porque tenían que ser los miembros del concilio del Sanedrín, tenían que ser hombres casados, así que nos dice que perdió su familia. No se nos dice si tenía hijos él mismo, pero seguro que sí tenía esposa, y seguro que también tenía hijos, pero nos dice, el hecho aquí es que esos familiares aún estaban ligados, como Pablo estuvo un tiempo ligado con el concilio, con los líderes superiores del gobierno de la iglesia judía. En Romanos 16:7 y dice Pablo, saludad a Andrónico y Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí dice mis parientes y compañeros, pero algunos eruditos dicen que la palabra que se usa en el idioma original, el griego, es igual a lo que se usa también en Romanos 9:3, que dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea que no se nos dice, aquí lo que sí podemos ver por seguro, que la hermana de Pablo y el sobrino tenían relación con los líderes religiosos judíos y como que tenían intercambios. Sabemos que si los líderes, los esposos por ejemplo, hablaban de ciertas cosas, las esposas también hablaban de eso con las otras mujeres. Y ahí había ese ligamento, había esa cercanía de ellos. Aquí nos dice claramente que el sobrino de Pablo oyó lo que estaban planeando. Él lo escuchó de su propio oído. Así que él tenía acceso al Sanedrín, a los religiosos. Tenía acceso allí. Pero eso podemos decir que quizás no era salvo porque tenían ese acceso, porque si hubieran sabido los del Sanedrín que su hermana de Pablo y su sobrino eran cristianos, los hubieran echado de ahí también, los hubieran corrido. Así que nos dice que aunque eran miembros del liderazgo judío, pero que eran de verdaderas personas, judíos devotos, que no permitían la maldad que ellos estaban haciendo. Sabían que la emboscada era algo malvado y ellos no podían permitir, quizás algo en su corazón, no sé si fue el amor de sangre o fue la rectitud de veras seguir la ley de Dios, porque aunque fueran judíos y no creyeran en Jesús, tenían las leyes de Dios del Viejo Testamento y estos líderes no la estaban siguiendo, estaban desechando la ley que ellos decían seguir y defender también, la estaban desechando para poder matar a Pablo. Así que todo eso, y se olvidaban, porque en Éxodo dice, en Éxodo 23:2 dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal,
ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Como quien dice, no porque la mayoría haga algo que es malo, tú también lo hagas. No porque todos opinen hacer la maldad, tú también te unas a ellos para hacer lo malo también. Así que esa es la diferencia entre un judío verdadero devoto de la palabra del Viejo Testamento a un judío que solamente quiere deshacerse de alguien en que ellos no quieren que se promulgue. Pero una vez más era la providencia de Dios, que fue el que estaba manejando y tenía a Pablo de su mano. Que la providencia de Dios permitió que este muchacho escuchara lo que estaba pasando y poder dejárselo saber al tribuno. Y aquí vemos lo que pasa con el tribuno. El versículo 19 al 22. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Así que vemos, ciertamente tenemos que admirar la integridad del tribuno o el capitán judío, que al rato vamos a saber cómo se llama, Lisias, y que él realmente quería hacer lo que era justo. Le dijo que no dijera a nadie, y tenemos que admitir que era un hombre valiente y formal y de gran integridad. Como sabía que el muchacho iba a decir, ¿cómo sé que el muchacho dice la verdad? Sabemos que Pablo ya le había dado muchos problemas a este tribuno. Él solamente lo que él pensaba es que él tenía el deber de proteger a un ciudadano romano. Era lo que él estaba viendo. Y su integridad moral lo llevó a proteger a Pablo en primera instancia. Y lo sigue protegiendo. Pero esa es la integridad. Muchas veces hay gente que dice, sobre todo en las iglesias hoy en día, que dice, no hombre, esos cristianos me tratan peor que los mundanos. Son unos desgraciados, me han tratado muy mal en las iglesias. Pero puede ser que suceda. Pero nosotros no vamos a la iglesia a querer ser tratados bien. Vamos a las iglesias a estudiar la palabra de Dios y vamos a saber más de Él. Si vamos buscando que nos traten bien, que nos saluden, que nos hagan reverencia, pues también estamos mal. Pero sí es cierto que no todos los que dicen Señor, Señor serán salvos, dice Jesús. La cosa es que aquí podemos ver en esta instancia que el gentil, el no creyente, el no religioso está salvándole la vida por gracia de Dios. Claro que es Dios el que está moviendo todas las circunstancias. Pero aquí vemos que Dios está usando a uno que no es religioso para proteger a Pablo. Podemos tomar esta parte de la Escritura, por ejemplo, para nosotros mismos. Por ejemplo, hubiera sido simple, muy simple, para Pablo decir a su sobrino, bueno, gracias que viniste a avisarme, te doy muchas gracias por tu aviso, pero yo confío en Dios, Dios me tiene de su mano, y era cierto, pero también hay que hacer las propias maneras o puertas que Dios nos abre. Tenemos que usarlas. Tenemos que usar todos los dones que Dios nos da para poder nosotros también prosperar con nuestras vidas o con nuestro movimiento, con nuestra fe también. Porque se acordarán muchos que han oído un chiste que dice acerca del hombre que se estaba inundando, que estaba en una canoa y que estaba pidiendo a Dios que lo salvara de la muerte.
y llegaron los bomberos en una lancha rápida y los corrió y dice, no, yo tengo fe en Dios, Él me va a salvar. Y se fueron, y bueno, llegó el helicóptero ya cuando su canoa estaba tomando más agua, estaban inundando y queriéndolo salvar. Y dijo, no me salven, yo tengo fe en Dios. Pero se ahogó. Y cuando llegó al cielo le dijo a Dios, oye, pues yo pensé que me tenías de tu mano. ¿Por qué me ahogué? ¿Por qué me morí? Y dice, pues no me diste caso, te mandé una lancha rápida, te mandé los bomberos en un helicóptero y los corriste. Yo te ayudé, así básicamente. Podemos ver la manera, la fe no es que tengamos una conciencia ciega de que Dios mágicamente nos va a salvar. Todas las avenidas, todas las puertas que Dios nos abre es para que las usemos. Y Pablo básicamente usó eso. Usó lo que su sobrino fue a decirle, y se le está bien, ve, dile al tribuno. Le pidió al centurión que lo llevara con el tribuno y le avisara. Fue manera de usar, porque Pablo una vez más hubiera dicho, bueno, me avisaste, pero yo sé que Jesús me tiene de su mano, Él me salvará. Y claro que él podía estar seguro en ser salvo y que Jesús lo salvaría, pero él también le dio seguimiento o se usó las avenidas que Dios le dio para salvar su vida. Así que también nosotros podemos ver que Pablo usó sus privilegios que tenía de ciudadano romano y usó los recursos que tenía disponibles para él. Por eso Dios nos da recursos. No podemos tener esa fe ciega de decir, de esta Dios me salvará, pero tenemos que tener que hacer nosotros lo propio también para llevar a cabo la voluntad del Señor. Tenemos que confiar en Dios, pero también poder usar los métodos y las bendiciones para cumplir su propósito de Él. Así que todo esto no vamos a poder llegar a los últimos versículos del 23 al 35, pero la próxima vez, en 2 semanas, retomaremos este estudio. Pero esto es nomás para decir que nosotros tenemos al alcance los recursos que Dios nos da, y muchas veces tenemos que ser nosotros discernidores de todo lo que Dios nos ofrece para llevar a cabo su voluntad. Y muchas veces, claro que tenemos problemas, porque si somos creyentes en Jesús y llevamos la vida muy tranquila, muy calmada, entonces algo está mal, porque siempre va a haber ataques. Si el enemigo no quiere que nosotros progresemos en nuestro crecimiento espiritual y no quiere que nosotros promulguemos la palabra de Dios y el Evangelio, pero ese es nuestro deber, de promulgar el Evangelio, de predicar su palabra, de llevar a cabo la voluntad de nuestro Señor. Así que eso es parte de nuestro estudio hoy. La próxima vez que estemos, quizás el próximo domingo, si Dios quiere, aquí nos veremos para estudiar acerca de la Navidad, y dentro de 2 semanas seguiremos en el libro de los Hechos. Por lo pronto les recuerdo que oren por nosotros. Vamos a orar nosotros mismos ahora. Señor, le damos gracias por su palabra de nuevo. Le damos gracias, Señor, que usted está con nosotros. Le pedimos, Señor, que siga con nosotros. Sabemos que nosotros no tenemos la facultad siquiera de ser buenas personas, de ser santos y agradables a usted, pero es por la misericordia y por la bendición de su Hijo Jesús que podemos ser presentados ante usted como sus hijos, como herederos, como su gente, Señor. Gracias por sus bendiciones. Le pido por los que están viendo ahora mismo, por los que van a ver este estudio, que usted los bendiga grandemente, que provea por sus necesidades, que sane sus enfermedades y bendiga a sus familias. Ayúdenos, Señor, a permanecer. Ayúdenos a no rendirnos en la encomienda que usted nos ha dado, Señor. Bendiga a la gente que está allá afuera perdida, a la gente que no viene a escuchar su palabra, Señor. Y aún a la gente religiosa, Señor, que en estos tiempos se llena de, como dicen los anuncios en la televisión, de buena voluntad, pero no lo tienen usted en su corazón, Señor. Toque y salve a la gente en estos tiempos, Señor. Ayúdenos a estar listos a su venida.
bendiga nuestro ir y venir, bendiga nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes en una relación que tenemos con usted, Señor. Gracias por su misericordia, gracias por su perdón, gracias por su amor incondicional, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan una buena semana, nos veremos la próxima vez, que Dios los bendiga grandemente y nos veremos la próxima vez.